Entre las ruinas de su pueblo, los sobrevivientes lloran a sus seres queridos. El terremoto devastó localidades enteras en las montañas del Alto Atlas, enterrando a familias enteras bajo sus casas. Abdulrahman sobrevivió, pero perdió a su esposa y a sus 3 hijos. Los enterramos ayer. Sentí tanta lástima por ellos. Cuando los encontramos estaban todos abrazados. Los 3 niños estaban dormidos. Todos murieron en el terremoto. Sin otro sitio a donde ir, quienes ya no tienen casa no tienen otra opción que dormir a la intemperie. La ayuda comienza a llegar, aunque sea a cuentagotas, pero algunas de las localidades de montaña afectadas son difíciles de alcanzar. Muchos sobrevivientes afirman seguir esperando. Cuando el suelo empezó a temblar, todas las comunicaciones se interrumpieron. Fuimos los mismos vecinos los que sacamos a las víctimas de sus casas y pasamos toda la noche fuera, al frío. No teníamos carpas, ni mantas, ni nada. También del extranjero ha llegado ya ayuda de países como España y Qatar. Sin embargo, el gobierno marroquí ha ignorado hasta ahora la oferta de otras naciones. Rescatistas extranjeros apoyan a sus colegas marroquíes localizando a las personas atrapadas bajo los escombros. Algunos ya habían participado en las labores de rescate del sismo de Turquía a comienzos de este año. Siempre es una lucha contra el tiempo, pero nunca descartamos a nadie. En Turquía aún sacábamos a personas después de 8 días. Nos quedaremos el tiempo necesario hasta que ya no podamos hacer nada más en este país. El terremoto también bloqueó algunas carreteras, por lo que los rescatistas todavía están intentando llegar a algunas de las zonas más afectadas antes de que sea demasiado tarde para hacer su trabajo. La periodista Patricia Simón se encuentra en la localidad de Asni, al sur de Mure Brahim y cerca de la zona del epicentro. Patricia, muy buenas noches para vos. Gracias por estar con nosotros. Has estado recorriendo algunas de las zonas más afectadas. ¿Qué nos podés contar sobre la situación que se vive actualmente y cómo la población está lidiando con esta emergencia? Efectivamente, la situación es desgarradora. 3 días después del terremoto, la población empieza a ser consciente de lo que ha ocurrido, empieza a cansarse de la precariedad de estar sin apenas ayuda. Hoy he estado en un hospital donde he podido ver cómo siguen llegando niños y niñas muy heridos de las zonas más aisladas que hasta ahora no han podido ser evacuados, y en algunas de las poblaciones más afectadas, como Uigar, donde he conocido a una mujer que ha perdido 8 miembros de su familia, incluido su único hijo de 7 años. El shock psicológico es de unas dimensiones que todavía cuesta entender. Hay que pensar que en estas aldeas empieza a oler a muerte, empieza a desesperarse la población sin saber muy bien qué va a hacer con sus vidas. Las casas están destruidas. Había hoy 2 niñas que han perdido a su padre y su abuelo y que me decían que, claro, su madre nunca ha trabajado, no va a poder trabajar. Ellas estudiaban biología y enfermería y ahora ya van a tener que dejar de estudiar para trabajar y salir adelante. Las consecuencias de este terremoto, tenemos que tenerlo clarísimo, van a durar muchísimos años. Durísimos los destinos que nos comentás. El gobierno marroquí ya desplegó al ejército para ayudar en las labores de rescate. ¿Cómo se evalúa la respuesta a esta crisis y qué dicen las autoridades sobre el tiempo que queda para encontrar sobrevivientes? Pues sí, efectivamente, hoy recorriendo estas carreteras entre los valles, lo que veíamos ya eran muchísimas caravanas de camiones militares, también de incluso furgonetas que de otros negocios se han puesto a disposición de la ayuda internacional que empieza a llegar, y hemos visto cómo se está repartiendo esos colchones, esa agua, esa comida para la gente que sí que ya está llegando, y cómo los militares sobre todo están ayudando a recuperar esas víctimas que siguen bajo los escombros. Las autoridades nos han dado esa información, pero sí que la población sabe que ya las personas que empiecen a aparecer vivas pues serán la minoría, ¿no? Siempre se guarda esa esperanza, y eso hace que también sea más desesperada la situación, porque hay territorios que sigue sin llegar ese ejército. También han llegado voluntarios de otros países para ayudar en esos rescates. Y en cuanto a cuál es la situación general, lo que se espera es que en los próximos, mañana mismo, empiece el recorrido del rey Mohamed VI por las zonas más afectadas, y lo que hay que ver es que
va a pasar con esa reacción de la población que lleva esperando una reacción, una llegada de la ayuda desde hace mucho. Desoladores momentos se viven en Marruecos 3 días después del terremoto. El reporte de Patricia Simón. Muchísimas gracias, Patricia. Hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias.